Hay algo que está pasando dentro de Alpine que podría cambiar por completo la narrativa de esta temporada. Y lo más sorprendente es que el protagonista no es quien muchos esperaban. Mientras una parte del paddock sigue intentando entender qué ocurre realmente con Pierre Gasly, otro nombre está empezando a dominar todas las conversaciones. Porque cuando un piloto experimentado admite públicamente que algo no funciona en su coche, las alarmas se encienden. Pero cuando ese mismo coche está consiguiendo resultados extraordinarios en manos de su compañero, la situación se vuelve mucho más incómoda. Y ojo con esto, porque lo que está ocurriendo va mucho más allá de una simple diferencia de rendimiento. Antes de continuar, si te apasiona la Fórmula 1 y quieres estar al día con todas las historias que nadie te cuenta del paddock, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Se vienen semanas decisivas y no te vas a querer perder nada. Pierre Gasly decidió hablar. Y en la Fórmula 1, cuando un piloto habla públicamente sobre problemas internos, normalmente es porque la situación ya no puede esconderse. El francés reconoció que desde la llegada de las mejoras introducidas por Alpine en May, el coche no responde de la misma manera para él, según explicó. Existe algo en la configuración actual que todavía no logra entender completamente y que los ingenieros continúan investigando. A simple vista podría parecer una declaración técnica más, una de tantas que escuchamos durante una temporada. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque el coche del que habla Gasly es exactamente el mismo coche con el que Franco Colapinto consiguió algunos de los mejores resultados de toda su carrera. Las mismas piezas, la misma filosofía aerodinámica, el mismo motor, las mismas mejoras. Y sin embargo, mientras uno busca respuestas, el otro está encontrando velocidad. Eso ha provocado una pregunta que cada vez se escucha más fuerte dentro y fuera de Alpine. Si el coche tiene un problema, ¿por qué solamente afecta a uno de los pilotos? Los ingenieros llevan semanas analizando datos, telemetrías y configuraciones. Comparan vueltas, revisan sectores y estudian cada detalle. Pero según las informaciones que circulan en el paddock, no han encontrado una explicación definitiva para justificar la diferencia que existe actualmente entre ambos pilotos. Y cuando eso ocurre en la Fórmula 1, la atención deja de centrarse en el coche. Empieza a centrarse en el piloto. Gasly tiene experiencia de sobra. Más de una década compitiendo al máximo nivel. Una victoria histórica en Monza, más de 130 grandes premios disputados. Nadie discute su calidad. Pero tampoco se puede ignorar que Colapinto lleva varias clasificaciones consecutivas terminando por delante. Y hay algo que mucha gente no está viendo. Cada vez que Gasly menciona los problemas del coche, involuntariamente está alimentando una comparación que no le favorece. Porque la pregunta sigue ahí. ¿Por qué el mismo Alpine funciona tan bien para Franco? La respuesta podría llegar en uno de los escenarios más exigentes de todo el calendario. Mónaco. El circuito donde el piloto marca la diferencia. Donde no existen demasiados lugares para esconderse. Donde una sola vuelta puede revelar la verdad. Y lo que ocurra allí podría cambiar completamente la conversación alrededor de Alpine. Pero eso no es ni siquiera lo más sorprendente. Porque mientras esta batalla interna comienza a generar tensión, desde otro rincón del paddock apareció una voz que volvió a poner el nombre de Franco Colapinto en el centro de todas las miradas. La voz de James Vowles. Y cuando James Vowles habla, conviene escuchar. El jefe de Williams no es conocido precisamente por utilizar discursos vacíos o frases políticamente correctas. Quienes siguen este deporte desde hace años saben que suele decir exactamente lo que piensa. Por eso sus recientes declaraciones llamaron tanto la atención. Hablando sobre Colapinto, Vowles expresó un orgullo que iba mucho más allá de las palabras habituales que un director dedica a un ex piloto de su estructura. Reconoció públicamente que Franco está mostrando exactamente el nivel que él había visto cuando corría para Williams. Destacó su rendimiento, su crecimiento, su capacidad para ganarse el asiento. Y también mencionó algo muy importante: el enorme fenómeno que genera alrededor suyo. Porque Franco no solo está obteniendo resultados, también está movilizando a miles y miles de aficionados. Y aquí es donde aparece una historia que pocos conocen completamente.
Porque viendo las declaraciones actuales de Favos, muchos aficionados comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Williams cometió un error dejando escapar a Colapinto? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece. Retrocedamos un momento. Cuando Franco recibió su oportunidad en Williams, llegó prácticamente sin garantías, sin un futuro asegurado, sin la protección que suelen tener otros jóvenes talentos. Y aún así logró impresionar a todo el mundo. Clasificaciones espectaculares, actuaciones bajo presión, madurez inesperada, capacidad para gestionar situaciones límite. Uas lo vio desde primera fila. Y le gustó lo que vio. Entonces, ¿por qué no continuó? Aquí entra en juego una realidad que muchas veces define el destino de los pilotos: los negocios. Williams atravesaba un momento donde necesitaba fortalecer su proyecto deportivo y financiero. La llegada de Carlos Sainz representaba una oportunidad enorme desde muchos puntos de vista. Experiencia, prestigio, patrocinadores, estabilidad. La operación tenía lógica. Mucha lógica. Pero ahora que Colapinto está brillando con Alpine, aquella decisión empieza a verse bajo una luz completamente diferente. Y aquí es donde todo cambia. Porque el problema para Williams ya no es únicamente haber perdido a Franco. El problema es que recuperarlo sería muchísimo más difícil. Y muchísimo más caro. Según diferentes conversaciones que trascendieron en el paddock, Wows habría mantenido contactos con personas cercanas al entorno de Colapinto durante las últimas semanas. No significa que exista una negociación. No significa que haya una oferta. Pero sí demuestra algo importante: que Williams sigue observando atentamente la evolución del argentino. Y eso dice mucho. Porque cuando un jefe de equipo vuelve a mirar hacia un piloto que dejó escapar, normalmente existe una razón. Hay algo que sigue llamando su atención. Y en el caso de Franco, esa razón parece bastante evidente. Su crecimiento está siendo impresionante. De hecho, las declaraciones posteriores al Gran Premio de Canadá dejaron una sensación muy particular entre quienes las escucharon. Porque después de terminar sexto, lograr puntos importantes y completar una actuación brillante, cualquiera habría esperado una celebración desbordada. Pero Franco reaccionó de otra manera. Con calma, con serenidad, con una madurez que sorprendió incluso a quienes ya confiaban en él. Explicó cómo había empujado al máximo durante la primera parte de la carrera. Reconoció un error después de la parada en boxes. Admitió que golpeó el muro. Y aún así mantuvo el control. No entró en pánico. No perdió la concentración. Simplemente siguió adelante. Te lo digo como alguien que lleva años viendo Fórmula 1. Eso no es normal en un piloto tan joven. Especialmente después de un impacto que podría haber cambiado completamente su carrera. Pero hay un detalle que casi nadie está mencionando. Cuando habló sobre los resultados, Franco puso el foco en el equipo. No en sí mismo. No habló de héroes. No habló de hazañas. Habló de trabajo colectivo. Agradeció el apoyo recibido. Reconoció a quienes confiaron en él. Y mostró una humildad que contrasta enormemente con la presión que ha tenido que soportar durante los últimos meses. Quizás por eso cada vez más personas dentro del paddock empiezan a verlo de una forma diferente. Ya no como una promesa, sino como una realidad. Y eso explica por qué tantas miradas están puestas sobre él. Las de Alpine, las de Williams, y probablemente las de otros equipos también. Porque las oportunidades en la Fórmula 1 aparecen muy pocas veces. Y cuando alguien demuestra que puede convertir una oportunidad en resultados, el mercado entero toma nota. La gran pregunta ahora es qué ocurrirá después. ¿Seguirá Alpine construyendo alrededor de Colapinto? ¿Intentará Williams recuperarlo algún día? ¿O aparecerá un nuevo actor dispuesto a entrar en la pelea? Todavía no lo sabemos. Pero sí sabemos algo. Franco Colapinto ya dejó de ser una apuesta. Ahora es un piloto que está obligando a toda la Fórmula 1 a replantearse muchas cosas. Y quizás esa sea la señal más clara de todas. Porque cuando un piloto consigue que equipos, directivos, ingenieros y aficionados hablen constantemente de él,
significa que está haciendo algo especial, algo que no aparece todos los días. Y tal vez, dentro de unos años, miremos este momento como el instante exacto en el que comenzó una historia mucho más grande. Si llegaste hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Williams se equivocó al dejar escapar a Franco Colapinto? ¿O Alpan fue quien realmente vio su verdadero potencial? Y por supuesto, si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Porque lo que está ocurriendo con Franco Colapinto apenas está comenzando.